Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Hoy es un webinar de contenido premium muy especial porque vamos a hablar sobre las claves prácticas laborales de la protección de datos. Bueno, todos sabemos que ha pasado algo más de un año desde la entrada en vigor de la famosa RGPD y algo menos desde la aprobación de la LOPD. Y bueno, para repasar cuáles son las principales cuestiones que se han planteado en torno a todo el tema de la protección de datos, en concreto en el ámbito laboral, es un tema que hemos tratado mucho en la revista y en ORH y lo hemos hecho de la mano de un gran experto en este tema. Él es Javier Tibol, consultor de Abdón Pedrajas y también profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar de todo esto con él y sobre todo vamos a contestar a las principales dudas que surgen de este tema. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos y muy buenos días y también gracias, Javier. Buenos días. Muchas ¿Empiezo? gracias por estar en el webinar y cuando quieras puedes empezar la exposición. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a vosotros por invitarme y darme la posibilidad de participar en este webinar. Dicho esto, en mi presentación básicamente se va a componer de dos partes. Una primera parte que está disponible a través de esta presentación de PowerPoint, en la que voy a tratar de abordar es el marco normativo de una manera más o menos general, tratando de adentrarme en los aspectos más novedosos o aquellos que están planteando mayores problemas en la práctica. Y a continuación una segunda parte en la que creo que puede ser más interesante, por cuanto la norma resulta bastante farragosa por momentos, que lo que va a tratar es de dar respuesta a cuestiones concretas o conflictos que ya se están planteando en algunas empresas en relación con el tratamiento de datos en el ámbito laboral. Yo creo que a la primera parte le puedo dedicar 20-30 minutos y así podemos dejar un espacio para contestar a esas otras preguntas que seguramente van a ilustrar bastante bien los problemas que están planteando en relación con la cuestión. Dicho esto, yo creo que el marco normativo, al menos desde una perspectiva general, es relativamente conocido. No existe, y esa es la primera cuestión que hay que señalar, una regulación específica del tratamiento de datos en el ámbito laboral. Y ese es un aspecto importante y que seguramente explica el que se plantean numerosos problemas en la aplicación práctica en el ámbito de los recursos humanos. La regulación del tratamiento de datos en el ámbito laboral parte de una normativa básica general y que no distingue o no atiende a las particularidades de la relación laboral, del contrato de trabajo, del tratamiento de datos que se puede hacer en el ámbito de la gestión de recursos humanos. El marco normativo, es sabido, se ha dicho antes, está compuesto básicamente por dos disposiciones. De una parte, el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se aprobó el 27 de abril de 2016 y que entró en vigor hace algo más de un año. Y con posterioridad y a nivel interno hay que mencionar la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y de garantía de derechos digitales. Insisto, son dos normas que regulan o abordan la cuestión de la protección de datos desde una perspectiva general. No atienden en principio a las especificidades del ámbito de las relaciones laborales. Dicho esto, también hay que señalar que el reglamento sí contempla que se produzca ese desarrollo, digamos, más específico. El artículo 88 del Reglamento General de Protección de Datos da pie a que haya una regulación específica a través de disposiciones legislativas o incluso de convenios colectivos que aborden precisamente el tratamiento de datos de los trabajadores. Y, en cierto modo, aunque sea de modo parcial, es verdad que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ha dado un paso, aunque, insisto, de modo parcial, en la medida en que regula determinados derechos digitales o garantías digitales, en concreto el tratamiento de datos en el marco de la videovigilancia, la geolocalización o el control que se puede hacer de los medios electrónicos puestos a disposición de los trabajadores. Es decir, ahí tenemos ya una primera plasmación de esa llamada que se hace en el reglamento comunitario, que se buscan desarrollos a través de los ordenamientos nacionales que regulen de forma más específica el tratamiento de datos en relación con el contrato de trabajo.
Dicho esto, lo cierto es que ni la ley orgánica ni el reglamento general suponen un cambio de paradigma. Es decir, no se produce un giro copernicano, ni mucho menos. La aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, al margen de que necesitaba probablemente de un lavado de cara como consecuencia de determinados escándalos que han surgido en relación con el tratamiento de datos a nivel internacional y también como consecuencia de los avances tecnológicos que se han producido en estos 20 años, lo que pretende fundamentalmente, de ahí que los cambios sean limitados, es asegurar que la regulación a nivel de la Unión Europea es la misma. Y ello por una razón, y es que la anterior directiva comunitaria no había garantizado ese marco normativo común, en la medida en que a través de las transposiciones nacionales a que da lugar la directiva comunitaria se habían observado diferencias sustanciales en los niveles de protección. No eran los mismos los derechos y garantías o los niveles de derechos y garantías que se contemplaban en unos países y en otros, lo cual redundaba en perjuicio de determinados interesados, generaba competencia desleal también entre los operadores, las empresas y dificultaba la labor de control por parte de las autoridades nacionales. De ahí que se haya decidido sustituir la directiva como instrumento regulador por un reglamento. Ese es básicamente el marco normativo. Insisto, partiendo de que ese cambio que se ha producido no supone un cambio de paradigma. Los cambios o las modificaciones son limitadas. Si atendemos al objeto del reglamento y también de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, observamos que el objeto sigue siendo el mismo, el dato personal. Se trata de proteger los datos personales, el derecho a la privacidad de los interesados, de los afectados. Y la definición de dato personal no ha variado. Si vamos al artículo que regula la definición de dato personal, observamos que sigue refiriéndose a cualquier información de una persona identificada o identificable. Lo que sí se ha hecho, que no se establecía, no se contemplaba en la directiva, es definir qué sea una persona identificable. Ahora se viene a decir que es aquella cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente mediante un identificado. Y se señalan una serie de ejemplos. En cuanto a los datos personales, en el fondo, y refiriéndonos al ámbito laboral, son los mismos que eran antes de la aprobación del reglamento. Esos datos personales pueden consistir en informaciones objetivas sobre la persona del trabajador, por ejemplo, la antigüedad, pero también pueden ser informaciones subjetivas o meramente valorativas, como pueda ser, por ejemplo, el resultado de una evaluación o de una valoración de un trabajador en el marco de un proceso de selección o de promoción. Por lo tanto, hay un componente, o puede haber un componente objetivo, pero también puede haber componentes subjetivos en esa información. Pero en todo caso, son datos personales. Lo que es importante señalar, y tampoco ha variado, es la circunstancia de que dato personal no es sinónimo de dato íntimo. Privacidad e intimidad no son equivalentes. El concepto de dato personal es más amplio que el concepto de dato íntimo. Hay datos personales que afectan a la intimidad, pero no todos los datos personales afectan necesariamente a la intimidad. Y se mantiene dentro de la ley y del reglamento la distinción entre datos personales, digámoslo así, ordinarios y las denominadas categorías especiales de datos, que vienen a ser lo que antiguamente o anteriormente se consideraban como datos sensibles. Aquí sí ha habido un cambio importante, y es que se han incluido dentro de esas categorías especiales de datos dos elementos que no figuraban en la directiva, y son los datos genéticos y los datos biométricos. Y lo digo porque esto sí puede tener particular relevancia, por ejemplo, desde la perspectiva de las facultades de control del empresario, lo veremos después. El rostro, la huella dactilar, la palma de la mano son datos biométricos y en la medida en que se haga uso de los mismos a efectos de control, de vigilancia en el marco de la relación laboral, quedan sometidos a un régimen particular, en concreto a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos y al resto de especificidades que se establecen en relación con estos concretos datos en el reglamento y en la ley. Desde la perspectiva de los sujetos tampoco hay grandes cambios. Por supuesto está el titular de los datos, que es la persona física a la que se refieren esos datos personales, dado que no entra dentro del concepto de dato personal los datos de personas jurídicas. Y desde la perspectiva de los sujetos activos sí que ha habido un cambio. Y es que junto al responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, que ya figuraban
en la directiva y figuraban en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, aparece ahora la figura del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos viene a ser, aparentemente, una especie de asistente, de consultor en materia de protección de datos. Pero es importante señalar que es un consultor independiente. En principio no queda sometido a las instrucciones ni del responsable ni del encargado del tratamiento. Las funciones de ese delegado de protección de datos se señalan en el reglamento, consisten básicamente, por una parte, en ser el interlocutor entre el responsable del tratamiento y la Autoridad Pública de Protección de Datos. Se incluye también entre sus funciones asesorar a la empresa para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos o vigilar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la ley. Importante, el responsable, en todo caso, de los eventuales incumplimientos sigue siendo el responsable y el encargado del tratamiento. No va a ser el delegado de protección de datos. Pero insisto, esta sí es una novedad de la ley. ¿En qué casos hay que nombrar obligatoriamente un delegado de protección de datos? Pues aquí la ley, digamos, que es relativamente, no es muy concreta. Establece que habrá que nombrarlo obligatoriamente cuando la empresa trate a gran escala categorías especiales de datos personales. Por lo tanto, cuando haya un tratamiento, cuando la actividad de la empresa consista fundamentalmente en tratar grandes cantidades de lo que antes se denominaban datos sensibles, ahora categorías especiales de datos. En nuestro caso, cabría pensar, por ejemplo, en el caso de una mutua, en la medida en que se trata datos relativos a la salud de los trabajadores y lo hace a gran escala. ¿Cuáles son los principios básicos del tratamiento? Pues aquí hay algunas novedades y es lo que tiene que regir en definitiva el tratamiento de datos dentro del ámbito del contrato de trabajo o dentro del ámbito más general de los recursos humanos. En primer lugar, se viene a establecer que, artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos se tendrán que tratar de forma lícita, con lealtad y transparencia. Y aquí hay ya dos elementos básicos del tratamiento de datos. Primero, tiene que tratarse de forma lícita. ¿Qué significa? Que tiene que concurrir un título de legitimación. Y para determinar si concurre o no el título de legitimación, o cuál sea, va a haber que estar, lo veremos a continuación, a lo dispuesto en los artículos 6 y 9 del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal. Es decir, el requisito primero para que el tratamiento sea lícito es que haya un título de legitimación, una base jurídica que justifique que se traten esos concretos datos. En segundo lugar, se tiene que hacer con lealtad, hay que entender que en cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento y en la ley. Y en tercer lugar, decía, de manera transparente, y esto es importante, porque lo que significa es que se ha traído al ámbito de los principios básicos del tratamiento el derecho de información. Este es un cambio importante. Probablemente para justificar o para legitimar el tratamiento tiene que concurrir la base de legitimación, el título jurídico válido, pero además al mismo nivel se sitúa el derecho de información, que pasa a formar parte, ese principio de transparencia, de los principios básicos del tratamiento. En segundo lugar, además, para que ese tratamiento sea conforme a la ley, los datos se tienen que recoger, dice la norma, para fines determinados, explícitos y legítimos, y no podrán tratarse para fines incompatibles. Esto es importante. Tiene que ser un fin concreto y además tiene que ser un fin explícito y legítimo, por supuesto, pero no cabe un tratamiento para fines indeterminados o genéricos o generales, sino que tiene que identificarse de manera concreta cuál es el fin que justifica el tratamiento de esos concretos datos. Esto lo veremos, es además particularmente relevante desde el punto de vista del derecho de información, en la medida en que el interesado, en nuestro caso el trabajador, tiene derecho a saber para qué concreto fin se van a utilizar los datos que se recaban. En tercer lugar, establece también el artículo 5, entre los principios básicos del tratamiento de datos, el que esos datos tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Es decir, lo que se viene a señalar aquí es que los datos que se van a tratar tienen que ser los estrictamente imprescindibles. No se puede tratar cualquier dato amparándose en una finalidad que se haya declarado previamente, sino únicamente aquellos que son estrictamente imprescindibles, aquellos que son indispensables para la consecución de ese fin que justifica el tratamiento. En corto lugar, se señala que los datos tendrán que ser exactos y, si fuera necesario, tendrán que actualizarse y completarse.
En quinto lugar, se señala que los datos no se podrán conservar más tiempo del estrictamente necesario para la finalidad que justifica el tratamiento. Y por último, se establece que se tendrá que garantizar la seguridad adecuada de los mismos, incluida la protección frente a usos no autorizados. Pues bien, como les decía, la primera cuestión que hay que valorar o analizar cuando se va a tratar los datos de un trabajador es cuál es el título que legitima ese tratamiento, cuál es la base legal que justifica el tratamiento. Y en este punto hay que estar dispuesto en el artículo 6 del reglamento. Allí se contiene una lista de títulos legitimadores de un tratamiento de datos de carácter personal. Lo primero que hay que señalar es que esos distintos títulos se establecen al mismo nivel, a diferencia de lo que sucedía con la directiva, con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, donde había una referencia en primer lugar al consentimiento y parecía en un segundo nivel los restantes títulos legitimadores. Ahora no, el reglamento no establece distintos niveles o una preferencia entre unos títulos y otros, los sitúa todos al mismo nivel. Obviamente de esa relación no todos van a operar en el ámbito laboral. En concreto, en el ámbito laboral podemos entender que son 4 los títulos que eventualmente podría hacer valer un empresario para tratar datos de los trabajadores o de un candidato a un puesto de trabajo. El primer título, y es el que normalmente se va a hacer valer, es el cumplimiento del contrato de trabajo. Es decir, va a ser lícito el tratamiento cuando ese tratamiento sea necesario para la ejecución del contrato de trabajo. Ese tiene que ser normalmente el título legitimador del tratamiento de datos de un trabajador. Insisto, que es necesario para la ejecución del contrato de trabajo. Veremos, sin embargo, a continuación que eso en ocasiones puede plantear algún problema. Pero sí quería señalar que el artículo 6, apartado primero, letra B, incluye también la posibilidad de efectuar tratamientos de datos a petición del interesado para la adopción de medidas precontractuales. Aquí se ha introducido un cambio, un matiz importante. La directiva y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal se referían al precontrato. Hablaban de contrato o precontrato. Eso planteaba un problema y es que a lo largo del proceso de selección no hay propiamente un precontrato. De ahí que fuera necesario el consentimiento del afectado para tratar sus datos. Ahora, en cambio, la norma se refiere de manera más genérica a medidas precontractuales, con lo cual cabe entender que tienen cabida el tratamiento de datos que se produce en el marco del proceso de selección. Dicho esto, como les decía, el principal título de legitimación del tratamiento de datos es el cumplimiento o la ejecución del contrato de trabajo. La cuestión que se plantea a continuación, eso sí, es qué datos son necesarios para el desarrollo del contrato. Y aquí la clave va a estar en el objeto del contrato. Va a haber que atender al objeto del contrato para determinar qué concretos datos son los que se pueden tratar. Y hay informaciones o datos de todo tipo. En el marco de una relación laboral, por ejemplo, se podrán tratar datos profesionales externos, estoy pensando, por ejemplo, en la titulación. O la licencia de conducir, en el caso de un transportista. Es un dato profesional, externo, pero que tiene que conocer, tiene que estar a disposición de la empresa para la ejecución o el cumplimiento del contrato de trabajo. Pueden ser también datos profesionales generados en el seno de la propia relación laboral. Por ejemplo, los resultados de los reconocimientos médicos o los resultados o los datos o la información que se deriva, por ejemplo, del registro de jornada de trabajo. Pero también puede ser que en el seno de la relación laboral se traten datos que podemos considerar privados o particulares, como señalo aquí, por ejemplo, la condición de víctima de malos tratos o de terrorismo, y ello a los efectos del disfrute de los beneficios o de los derechos que se reconocen en determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores a estos empleados. Lo que sí es importante señalar, se lo decía antes, es que el tratamiento tiene que ser lo menos intrusivo posible. ¿Por qué? Porque opera lo que les decía antes. Solo se pueden tratar aquellos datos que sean estrictamente necesarios para la ejecución del contrato. Por lo tanto, hay que ser muy cauto y tratar únicamente aquella información que es estrictamente necesaria, por aplicación de lo que se denomina en el reglamento principio de minimización. Y aquí traigo a colación una sentencia relativamente reciente que ha planteado un supuesto interesante en el que precisamente lo que se entra a valorar es si este es un título de legitimación válido para el tratamiento de datos que pretendía efectuar la empresa.
Se trataba en concreto de una empresa del sector de contact center, que incluye en el contrato de trabajo que celebra con los trabajadores una cláusula en virtud de la cual estos consienten la cesión de sus derechos de imagen a efectos de mantener videollamadas con clientes en el marco de la ejecución de los contratos mercantiles que tiene esta empresa con los clientes. Pues bien, la Audiencia Nacional declaró la nulidad de esta cláusula y ello en la consideración de que, lo veremos después, el trabajador no era completamente libre a la hora de prestar su consentimiento. Entiende, por lo tanto, que hay un vicio en el consentimiento y declara la nulidad de la citada cláusula. El Tribunal Supremo, sin embargo, hace un planteamiento distinto y va a casar, de hecho, la sentencia de la Audiencia Nacional. Y hace un planteamiento distinto por lo que les decía, y es que no se va a acoger al consentimiento del trabajador como causa de legitimación del contrato, sino al propio contrato de trabajo. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es que no hace falta solicitar el consentimiento al trabajador, porque esa cesión de los derechos de imagen es imprescindible, es necesaria para el desempeño de su puesto de trabajo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo entiende que lo que procedía no era solicitar el consentimiento, porque ya por el hecho de suscribir el contrato de trabajo, ese tratamiento deviene válido. Entiende que esa cláusula tiene que entenderse más bien como una cláusula informativa que como una cláusula receptora de un consentimiento expreso. Sobre la base de ese planteamiento y de entender que ese tratamiento tiene su base jurídica en el artículo 6.1b, procede a casar la sentencia de la Audiencia Nacional y a validar la actuación de la empresa. Insisto, aquí lo relevante es que probablemente, o es lo que viene a decir el Tribunal Supremo, no era necesario solicitar el consentimiento. El simple hecho de suscribir el contrato de trabajo conlleva implícitamente la prestación del consentimiento y, por lo tanto, no hace falta solicitar consentimiento sobre la base de lo dispuesto en el 6.1a del reglamento. El segundo título de legitimación que puede operar en el ámbito laboral, se lo decía antes, es el consentimiento expreso del trabajador. Más allá del contrato de trabajo, puede ser que en ocasiones sea necesario o la empresa pretenda tratar determinados datos del trabajador cuyo tratamiento no es propiamente estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. Es decir, son unos datos que van más allá de la ejecución del contrato, porque si son necesarios para la ejecución del contrato no hace falta solicitar el consentimiento. Simplemente por el hecho de suscribir el contrato de trabajo se entiende que ese tratamiento es válido. Pero puede ser, les decía, que en ocasiones la empresa desee tratar datos personales del trabajador que no son estrictamente necesarios para la ejecución del contrato. Si es así, se abre esta segunda posibilidad y es solicitarle el consentimiento expreso. Esta vía, sin embargo, resulta muy problemática. Muy problemática por varios motivos, pero fundamentalmente porque la ley, el reglamento y la ley exigen que ese consentimiento sea libre, lo cual es razonable. Es más, el reglamento establece que en ningún caso se podrá condicionar la celebración del contrato o el desarrollo de la relación contractual a que el interesado, en nuestro caso el trabajador, preste el consentimiento. Eso parece perfectamente razonable, pues de lo contrario ese consentimiento no sería propiamente libre. El problema viene por la enorme reticencia que muestran los tribunales españoles y la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal a la prestación, a la posibilidad de que se utilice el consentimiento del trabajador como título válido de tratamiento de los datos. El Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de anular una cláusula que se incluyó en un contrato, precisamente sobre la base de que considerar que ese consentimiento no era completamente libre. En concreto, se trata de una cláusula que se incluye en un contrato por mor de la cual los trabajadores se comprometen a facilitar a la empresa su dirección de correo personal y su número de teléfono personal a efectos de realizar eventuales comunicaciones. Pues bien, el Tribunal Supremo anula esa cláusula. Entiende que ese consentimiento no es un consentimiento libre en la medida en que se incluye en el contrato y que en cierto modo el trabajador podía considerar que si no prestaba el consentimiento no se iba a celebrar el contrato de trabajo. Y sobre la base de esa circunstancia anula esa cláusula del contrato. Pero es que la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal ha ido incluso más allá y en una resolución relativamente reciente de este año ha llegado a afirmar que los trabajadores no están en condiciones de denegar o revocar el consentimiento libremente, habida cuenta de la situación de dependencia que resulta de la relación.
Parece que, si nos atenemos a lo que ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, no cabe utilizar el consentimiento expreso del trabajador como título de legitimación de un eventual tratamiento de datos de carácter personal. Se parte que las situaciones de desequilibrio entre las partes no están en una posición de igualdad y parece que, según la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, ese consentimiento nunca va a ser enteramente libre, por lo tanto es un consentimiento viciado y por lo tanto no es válido. De ahí que, insisto, el recurso al consentimiento expreso como vía de validación de un tratamiento de datos de carácter personal debería ser excepcional, habida cuenta de los riesgos que hay de que, ya sea en vía judicial, ya sea como consecuencia de una actuación de la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, pueda finalmente anularse esa previsión en el contrato o ese consentimiento que se ha dado por parte del trabajador e imponerse una sanción a la empresa. El tercer título que legitima el tratamiento de datos de carácter personal en el marco de la relación laboral es el cumplimiento de una obligación legal. En concreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1c del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. Les señalo aquí 3 ejemplos, 3 supuestos en los que se pueden tratar los datos precisamente porque se está dando cumplimiento a una obligación legal. Por ejemplo, a efectos del registro de las horas extraordinarias, es una obligación que se impone a la empresa y que necesariamente comporta el tratamiento de datos de carácter personal, artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. A efectos de realizar los reconocimientos médicos, que implícitamente conllevan tratamiento de datos, en la medida en que es una obligación que se impone a la empresa, ese tratamiento de datos deviene igualmente lícito. Y, en tercer lugar, a efectos de la obligación de entregar el censo electoral a los representantes de los trabajadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 74, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores. Insisto, son supuestos en los que el tratamiento viene validado, por decirlo de algún modo, por el hecho de que hay una previsión legal específica que impone al empresario ese tratamiento. Si hay otros supuestos que pueden ser más discutibles y que veremos después, como pueda ser la cesión de las nóminas y de los TC2 de los trabajadores de la empresa contratista a la empresa principal, en la medida en que el artículo 42 del Estatuto no parece que contemple esa comunicación, o la posibilidad de que la empresa principal ceda los datos que obtiene a través de los registros, de los accesos a las instalaciones, a la empresa contratista a efectos de que ésta efectúe el registro de la jornada de trabajo. Son aspectos que en todo caso veremos con más detenimiento después, pero en lo que es más discutible que haya una obligación legal que ampare esa concreta comunicación de datos. Y por último, y esta sí es una novedad y probablemente en algunos casos habrá que hacer uso de la misma, se contempla como título válido de legitimación del tratamiento de datos el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero. El interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero es un título válido para efectuar un tratamiento de datos. Yo señalo aquí 3 posibles supuestos en los que a lo mejor cabría apelar a ese interés legítimo, en la medida en que no se puede recurrir a los supuestos habilitantes que he señalado anteriormente. Lo veremos después. Un caso podría ser el de la entrega de las nóminas y los boletines de cotización en el marco de una contrata y subcontrata, de la empresa contratista a la empresa principal. Otro supuesto era el que le señalaba anteriormente, la posibilidad de que la empresa principal que registra los accesos de los trabajadores de la empresa contratista a sus instalaciones pueda comunicar sus datos a la empresa contratista a los efectos de que ésta efectúe de cumplimiento de la obligación de registro de jornada. Y, en tercer lugar, le señalo el informe que realiza el detective de seguimiento de un trabajador por encargo de una empresa o una mutua. En estos supuestos puede ser que el recurso al interés legítimo sea la causa que justifica o que valida ese tratamiento de datos. En paralelo, con los títulos que legitiman el tratamiento de datos de carácter personal, señalar que se ha ampliado de manera importante los derechos que se le reconocen al trabajador o al interesado, en nuestro caso el trabajador, en relación con el tratamiento de datos de carácter personal. Junto a los que tradicionalmente se reconocían como derechos ARCO, el derecho de acceso, el derecho de rectificación, cancelación y oposición, además del derecho de información, vemos que se ha ampliado de manera importante la relación de derechos y además se han introducido cambios en el contenido de algunos de estos derechos. No me voy a referir a todos ellos, por cuanto el tiempo es limitado. Sí señalar que en relación con el derecho de información, la información se tiene que facilitar de la forma más concisa y entendible posible, ello sobre la base de ese principio de transparencia que señalaba al principio, que ahora es un principio básico del tratamiento de datos de carácter personal. La información
Es conveniente que se facilite por escrito, incluidos los medios electrónicos, así lo ha venido a establecer la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, que incluso ha validado la posibilidad del recurso al tablón de anuncios, siempre y cuando ha dicho sea seguro, accesible y visible. Pero sobre todo es importante que esa información se facilite por escrito, porque el empresario lo que tiene en todo caso es que estar en disposición de acreditar que ha cumplido con esa obligación de información que tiene. Por lo tanto, el recurso, la vía más adecuada para dar esa información es por vía escrita y solicitando incluso un recibí en determinados casos, como veremos después. ¿En qué momento se tiene que informar? Pues aquí el reglamento distingue en función de si la información o los datos provienen directamente del interesado o de un tercero. Si los datos provienen del interesado, se tiene que informar al mismo tiempo. Si los datos proceden de un tercero, lo que establece la norma es que se tendrá que informar al interesado lo antes posible y, en todo caso, antes de que transcurra un mes desde la recepción de esos datos. Tengan en cuenta, además, a estos efectos que en el caso de la videovigilancia y de la geolocalización, en la medida que comportan un tratamiento de datos, no solo hay que informar con carácter previo, porque allí se dice además que tiene que ser con carácter previo a los trabajadores, sino que también tiene que informarse a los representantes de los trabajadores. Y una cuestión que me he planteado al hilo de los informes o de los seguimientos que puede realizar un detective a un trabajador y a continuación realizar el correspondiente informe o expediente es si existía obligación de información por parte de este al trabajador. Pues bien, lo cierto es que el artículo 50 de la Ley de Seguridad Privada determina que únicamente se podrá suministrar información sobre la investigación que se ha realizado a quien la ha solicitado o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a instancias judiciales. Por lo tanto, no existe obligación de informar al trabajador al que se ha hecho un seguimiento. Respecto del contenido de derecho a información, me remito a lo dispuesto en los artículos 13 y 14, que son relativamente extensos y detallados en cuanto a qué información tiene que suministrarse. Lo que sí es importante señalar es que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en aras a facilitar el ejercicio de ese deber de información por parte del responsable del tratamiento, en nuestro caso la empresa, establece la posibilidad de suministrar la información por niveles o capas. Distingue entre una información básica que se tiene que suministrar directamente al interesado y la posibilidad respecto de otra información, la información adicional, de remitir a una dirección de correo electrónica, a un sitio web o cualquier otro medio que permita acceder a la misma. El derecho de acceso lo que viene a significar es que el trabajador en nuestro caso tiene derecho a ser conocedor de si se están tratando sus datos y qué concreta información se está tratando. Se señala además que el ejercicio de este derecho es gratuito, al igual que el derecho de información, salvo que se pudiera considerar que el interesado está haciendo un uso abusivo de estos derechos, por ejemplo, porque lo ejerce o lo solicita con carácter reiterado y sin que haya una causa que justifique la reiteración en la petición. El derecho a la portabilidad, esta sí es una novedad. Lo que viene a significar es que el trabajador, el interesado, tiene derecho a obtener los datos que se están tratando por parte del responsable, así como a solicitarle al responsable del tratamiento que los transmita a un tercero. Esta es una novedad del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. Lo que sucede es que este derecho no es un derecho absoluto o ilimitado. En primer lugar, establece el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal que solo se podrá ejercer este derecho cuando esos datos resultan de un tratamiento que se realiza sobre la base bien de un consentimiento del interesado, bien porque ese tratamiento es necesario para el desarrollo del contrato. Por lo tanto, no procede ejercer el derecho a portabilidad cuando esos datos se están tratando como consecuencia, en nuestro caso, del cumplimiento de una obligación legal o como consecuencia de que concurre un interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero. En segundo lugar, solo cabe ejercer este derecho a la portabilidad cuando se trata de un tratamiento automatizado. En tercer lugar, solo, y esto es muy relevante, cabe ejercer el derecho a portabilidad respecto de los datos que ha facilitado previamente el propio interesado. Esto significa que si los datos que trata el empleador resultan de una elaboración o reelaboración propia, no procede el derecho a la portabilidad. Y por último, no alcanza el derecho a la portabilidad aquellos datos que afecten a terceras personas ni cuando pueda haberse comprometido el secreto comercial, la propiedad intelectual, derecho de patentes. El derecho de supresión es un derecho que se reconoce igualmente al trabajador, al interesado, en línea con el derecho a cancelación que se contemplaba en la anterior regulación, y lo que viene a suponer es que los datos tienen que suprimirse una vez que ha desaparecido la finalidad para la que se habían recogido, también cuando el interesado retire el consentimiento, también cuando se opone, en la medida en que el tratamiento se basa
en un interés legítimo del responsable del tratamiento, de un tercero, pero se comprueba que tiene que prevalecer los intereses o derechos del afectado. Y, en cuarto lugar, cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente. Esta regla general, o este principio general, sin embargo, se excepciona en determinados supuestos, es decir, se pueden conservar los datos incluso una vez finalizada o desaparecida la finalidad que justificaba el tratamiento de los mismos. En concreto, voy a destacar dos supuestos. En primer lugar, se podrán conservar los datos, incluso una vez desaparecida la finalidad que justificaba el tratamiento, cuando lo exija una ley. Y aquí les señalo un ejemplo. Los datos relativos a los reconocimientos médicos que se realicen a un trabajador se van a conservar incluso, o se van a tener que conservar incluso una vez finalizada la relación laboral, en la medida en que lo exige la normativa de prevención de riesgos laborales. Y les señalo en concreto el ejemplo de este Real Decreto sobre exposición al amianto, que impone la obligación de conservar los datos relativos a los reconocimientos médicos hasta 40 años después de haberse realizado los mismos. Por lo tanto, más allá de haberse extinguido la relación laboral, de haberse extinguido el contrato de trabajo, existe obligación de conservar esos datos. Y, en segundo lugar, y esto sí es particularmente relevante también para las empresas, se podrán conservar esos datos de carácter personal, incluso una vez que ha desaparecido la finalidad que justificaba el tratamiento, cuando sea necesario para formalizar, ejercer la defensa frente a una reclamación. Esto lo que significa es que normalmente habrá que esperar a que transcurran los plazos de prescripción y caducidad de las eventuales acciones o infracciones. Y, por último, y para concluir el análisis somero del régimen normativo del tratamiento de datos, señalar que ha desaparecido la obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos de carácter personal la creación de los registros de datos. Lo que sí sucede es que, en cambio, se crea una nueva obligación, que es la de crear un registro interno de operaciones de tratamiento, donde tiene que constar por escrito y en formato electrónico. Eso sí, atención a las pymes, fundamentalmente se ha venido a prever que no existe tal obligación cuando la empresa tenga menos de 250 trabajadores. Por lo tanto, no existe obligación de crear ese registro interno si se trata de una pequeña o mediana empresa. Pero, a su vez, esta excepción a la regla general se excepciona en dos supuestos. En primer lugar, cuando el tratamiento de datos pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados y no sea ocasional este riesgo. Y, en segundo lugar, cuando el tratamiento de datos incluye categorías especiales de datos o datos relativos a condenas o infracciones. Si se da cualquiera de estas circunstancias, aun cuando se trate de una pyme, existirá obligación de crear un registro interno de operaciones de tratamiento de datos. Y con ello, básicamente, concluyo la exposición sobre el marco normativo de la protección de datos de carácter personal y quedo a disposición para responder a las preguntas que consideren oportunas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Javier, por la presentación y por todos los datos que has comentado. Vamos, si te parece, con algunas de las preguntas, que son muchas. La primera es si tiene la empresa que solicitar el consentimiento del candidato para tratar los datos resultantes de su currículum. Lo cierto es que, en principio, no. Hemos visto que entre los supuestos que legitiman el tratamiento de datos de carácter personal, el 6.1b contempla específicamente la adopción de medidas precontractuales. Por lo tanto, cabe pensar que, en la medida en que quien presenta, quien remite, ya sea en ventanilla, ya sea por correo electrónico, el currículum, es el propio interesado, no hace falta el consentimiento, dado que el tratamiento se va a producir, por decirlo de algún modo, a petición del propio interesado. Por lo tanto, no hace falta consentimiento. Lo que sí se tiene que producir en todo caso es información. Se tiene que cumplir con el deber de información que tiene el responsable del tratamiento. Por lo tanto, tendrá que informar a esa persona del tratamiento que se va a realizar, de su currículum, de sus datos, con los términos que se establecen en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. Y, además, como la empresa tiene que estar en disposición de acreditar que ha cumplido con su deber de información, lo ideal es que conste de algún modo o se pueda acreditar que efectivamente ha cumplido con ese deber de información. De ahí que, si el currículum se entrega en ventanilla, lo adecuado sería solicitarle que firmara un recibí, en el sentido de que se le ha informado sobre el tratamiento que se va a realizar sobre el mismo, o si el currículum se remite por correo electrónico, se le informe igualmente mediante otro correo de cuál es el fin para el que se van a tratar, cuáles son los plazos previstos, quién es el responsable de tratamiento y el resto de información que se exige que se detalle en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento.
¿Y cuando ese currículum procede de un portal de empleo o de una agencia de colocación? Pues aquí en este caso tampoco. Cabe entender que prestó su consentimiento a esa agencia de colocación o a ese portal web para que se hiciera uso de esos datos, pero como en el caso anterior, lo conveniente es en todo caso informar al trabajador de que ahora la empresa tiene en su posesión ese currículum y del tratamiento que va a efectuar. Por lo tanto, tendrá que informarle igualmente en los términos, eso sí, ahora que se establece en el artículo 14, porque la información ya no procede directamente del afectado, del interesado, no lo ha entregado en ventanilla, no lo ha remitido personalmente por correo electrónico, sino que lo hemos obtenido de un tercero. En la medida en que se obtiene de un tercero, la información se le tiene que suministrar en los términos del artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. Por lo tanto, en el plazo máximo de un mes se le tendría que informar sobre la circunstancia de que la empresa tiene en su poder ese currículum y el tratamiento que se va a hacer con el mismo. Otra de las dudas es si puede la empresa realizar test psicotécnicos o pruebas psicológicas durante un proceso de selección. Pues aquí lo cierto es que el Tribunal Constitucional en su día ya vino a reconocer la posibilidad de realizar estos test. Lo que sucede es que aquí hay que distinguir probablemente entre un test psicotécnico, que lo que permite únicamente es valorar aspectos como la capacidad de cálculo de un trabajador, o la capacidad de retención o memorística, o su capacidad de pensamiento lógico, de aquellos otros test que pueden revelar aspectos de la salud o de la personalidad del interesado en el puesto, del candidato al puesto. Si se trata estrictamente de un test psicotécnico y no va a revelar aspectos relativos a su salud mental, en principio lo único que se exigiría sería informar al trabajador, mejor dicho, al candidato en ese proceso de selección, sobre los términos del tratamiento que se va a realizar. Pero en principio serían unos test perfectamente válidos, insisto, cuando sean estrictamente necesarios para el puesto que se pretende cubrir. Partimos siempre de que tiene que haber un fin legítimo. Por lo tanto, si para ese puesto que se pretende cubrir es necesario valorar ese concreto aspecto de la capacidad o de las aptitudes del trabajador, ese test es válido. Siempre y cuando, insisto, ese test no vaya a revelar aspectos de la salud mental del trabajador. ¿Puede la empresa conservar los datos del trabajador para futuras contrataciones? Si son datos, si son datos que se han obtenido en el marco del proceso de selección, como consecuencia de una entrevista que se ha mantenido, por ejemplo, con el candidato, lo más seguro sería pedirle o solicitarle consentimiento. Porque cabe entender que lo que ha prestado indirectamente es un consentimiento para que se trataran esos datos a efectos de la cobertura de esa vacante, de ese proceso de selección. Si lo que se pretende es conservar datos que, por ejemplo, se pueden haber obtenido como consecuencia de la realización de determinados test o determinadas entrevistas de cara a futuros procesos de selección, a tenerlo en una bolsa de empleo, lo más seguro sería solicitarle, en ese caso, sí el consentimiento. Insisto, porque está yendo más allá del proceso de selección que inicialmente, digamos, que justificaba el tratamiento de sus datos. Por lo tanto, se podrían conservar, sí, pero lo más seguro sería solicitar en todo caso el consentimiento. ¿Y puede la empresa remitir el currículum de sus trabajadores a otras compañías que pertenezcan al mismo grupo? En principio no. En la medida en que cada una tiene personalidad jurídica diferenciada, cada una es responsable del tratamiento, lo cierto es que no cabe la remisión, salvo, nuevamente, que se solicite consentimiento al interesado. Si se obtiene el consentimiento del interesado, sí se puede proceder a compartir ese currículum. Si no hay consentimiento del interesado, la conducta o esa actuación de la empresa o de las empresas, en este caso, sería contraria al reglamento y a la ley. De hecho, ya la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal tuvo ocasión en el pasado de sancionar a dos empresas de un mismo grupo precisamente por haber compartido el currículum de un trabajador sin que estuviera prestado su consentimiento. Insisto, es posible, pero hace falta el consentimiento del trabajador. Una de las dudas más repetidas es si puede la empresa monitorizar el perfil de los candidatos o de sus trabajadores en las redes sociales.
En principio, lo que es monitorizar, entrar en las redes sociales de los trabajadores a efectos de contrastar o comprobar determinada información es legítimo. De hecho, no se registran esos datos si no hay una grabación, ni siquiera entramos todavía dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Aún así, sí nos podemos plantear en qué medida nos resulta contrario a la intimidad. Insisto, solo si se produce una grabación de esas fotografías, entonces entramos dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Pero en todo caso, lo que han venido a señalar los tribunales es que ya sea desde la perspectiva de la privacidad, es decir, del tratamiento de datos, ya sea desde la perspectiva de la intimidad, esos accesos que se pueden realizar por parte de la empresa son legítimos única y exclusivamente cuando esas redes sean en abierto. Si son redes en abierto, si puede acceder cualquiera a esas redes de trabajador, a esas redes sociales o a esas redes profesionales, el acceso por parte del empresario es igualmente legítimo, porque en el fondo actúa como cualquier otro ciudadano que puede acceder a esa información. Si por el contrario se trata de redes cerradas, entonces el acceso por parte del empresario no es legítimo. De hecho, hay ya algunos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia que se han pronunciado en ese sentido, haciendo valer o haciendo hincapié en la circunstancia de que la red era abierta, en concreto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2017, en la que se hace valer como prueba, y el tribunal así lo considera, el hecho de que en la red, en el perfil profesional de LinkedIn figuraba que un trabajador que se encontraba en excedencia por cuidado de hijos, en el fondo estaba trabajando para otra empresa. Esa prueba que se obtiene a través de la red profesional de LinkedIn por parte de la empresa se considera válida por parte del tribunal, insisto, porque es una red, porque la había configurado como una red abierta. Del mismo modo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del año 2013, en relación con un despido disciplinario de un arquitecto por cuestiones de competencia desleal, y en el que lo que se juzgaba era la validez de la prueba. En este caso, se habían obtenido fotografías de su página de Facebook en los que se comprobaba que figuraban proyectos de vivienda en los que había una clara identidad de imagen, formas y acabados con los que habitualmente proyectaba el estudio de arquitectura donde estaba contratado. Y una tercera sentencia también, esta de Asturias, perdón, del año 2013, que confirma la procedencia del despido de una trabajadora sobre la base de unas fotografías obtenidas también de su Facebook, en las que se aprecia que realiza determinadas actividades lúdicas que parecen incompatibles con el estado de salud que alega a efectos de la baja médica por enfermedad en la que se encontraba. Por lo tanto, en principio, el empresario puede efectivamente acceder a esa información, a esos perfiles, en la medida en que son públicos. ¿Puede la empresa solicitar referencias del candidato a sus anteriores empleadores? Aquí lo cierto es que la doctrina científica que se ha pronunciado sobre el particular es dispar. Hay una parte de la doctrina científica que entiende que sí, sobre la base de una especie de consentimiento implícito, dicen, del trabajador. Es decir, en el momento en el que el trabajador entrega el currículum, y ahí aparecen referencias sobre las empresas en las que previamente había prestado sus servicios, se estaría tácitamente, ¿me entiende?, esa doctrina, autorizando a la empresa a contrastar esos antecedentes profesionales con las empresas que previamente la habían contratado. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal se ha mostrado mucho más restrictiva en el pasado y ha venido exigiendo consentimiento del interesado. Lo cierto, sin embargo, es que a partir de la aprobación del reglamento a lo mejor se podría hacer valer otro título de legitimación, más allá del consentimiento, en la medida en que hemos visto que el consentimiento parece que la propia agencia no lo admite con la facilidad o fluidez que sería deseable, y es apelar el interés legítimo del empresario. Yo entiendo que sí se podría contrastar la información que figura en el currículum con los anteriores empleadores sobre la base de que hay un interés legítimo de la empresa, y ese título entiendo que es válido. Y probablemente sea preferible al de solicitar el consentimiento, puesto que la propia Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, sin embargo, en recientes fechas ha entendido que ese consentimiento no termina de ser propiamente un consentimiento libre y por lo tanto no es válido. Además de que la solicitud de consentimiento o la posibilidad de recurrir al consentimiento como título válido tiene otro inconveniente, y es que el interesado podría no prestarlo. Bien, es cierto que en ese caso podría no contratárselo, pero insisto, yo creo que el interés legítimo de la empresa es título suficiente
para justificar el tratamiento. Pero sí quiero advertir que en el pasado la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal ha exigido o ha reclamado en todo caso el consentimiento del candidato. ¿Cuándo puede solicitar la empresa el certificado de penales a un candidato que opta a ese empleo? Pues lo cierto es que el artículo 73 de la Ley General de Penitenciaria establece que no se puede discriminar a un candidato a un empleo, a un trabajador, en función de que tenga antecedentes penales o no. Por lo tanto, la respuesta con carácter general es que no cabe solicitar los antecedentes penales de un candidato a un empleo, de un trabajador. Sí se puede, excepcionalmente, cuando esté previsto en una disposición normativa del derecho de la Unión o en una disposición con rango de ley. Es decir, que solo excepcionalmente cuando lo prevé una ley, cuando una ley previamente habilite la solicitud de esos antecedentes penales, se podrá plantear al trabajador. ¿En qué supuestos la legislación española contempla la posibilidad de solicitar los antecedentes penales? Pues en el caso de jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empleados de bingo, personal de acceso a zonas restringidas en aeropuertos por razones de seguridad y en el caso del personal directivo de entidades financieras. En esos supuestos sí que hay una previsión legal específica y por lo tanto se puede solicitar los certificados de penales al candidato al empleo. Fuera de esos supuestos, no cabe en ningún caso solicitar la hoja de penales a un trabajador o a un candidato a un puesto de trabajo. ¿Y cuándo puede solicitarse al candidato o trabajador que presente un certificado negativo en el Registro Central de Delincuentes Sexuales? Pues el certificado negativo por delitos sexuales solo se puede solicitar conforme establece la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor y la Ley 45/2015 cuando se trate de trabajadores que habitualmente realicen su trabajo, su prestación con menores. Por lo tanto, solo en la medida en que ese candidato o ese trabajador realiza su prestación con menores y además lo hace de manera habitual. Y en este punto la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal ya ha tenido además ocasión de pronunciarse en relación con consultas que se le habían hecho, por ejemplo, por parte de empresas de transporte, donde la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal viene a señalar que si el contacto con los menores se produce dentro de un ámbito de contacto con no solo menores, sino también trabajadores, mejor dicho, viajeros mayores de edad, obviamente no es necesario ese certificado. Cuando, por el contrario, el transporte se limita única y exclusivamente a menores, entonces sí que es necesario el certificado. Otra de las dudas más repetidas es si puede la empresa conservar la información que obtiene durante la entrevista, notas, cuestionarios, etcétera, una vez concluido ese proceso y una vez que ha contratado al trabajador. Sí puede hacerlo. En principio hay que considerar que si esos datos son estrictamente necesarios, sí se pueden conservar. Simplemente habría que informar al trabajador sobre esa circunstancia, pero sí se podrían conservar. Insisto, pero solo aquellos que son estrictamente necesarios para la ejecución del contrato. ¿Es necesario el consentimiento del trabajador para publicar su imagen en la página web de la empresa o en vídeos promocionales? En principio sí. Dado que en principio no es estrictamente necesario para la ejecución del contrato, habría que estar al caso concreto, pero dado que en principio no es estrictamente necesario para la ejecución del contrato, si se pretende, por ejemplo, que aparezca el trabajador en un vídeo promocional, tendrá que solicitarle el consentimiento. De hecho, ya en el pasado la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal ha sancionado a alguna empresa por trasladar la imagen de los trabajadores en el marco de actividades lúdicas sin consentimiento. ¿Puede la empresa utilizar los datos resultantes del control de acceso a las instalaciones para registrar la jornada de trabajo de los empleados? En principio sí, pero debería informarse, porque nos encontramos ante un cambio de finalidad. Unos datos que en principio se obtienen a efectos de control a las instalaciones por razones de seguridad se pasan a utilizar para un fin distinto, para el registro de jornada. Por lo tanto, se puede hacer, pero lo conveniente sería informar a los trabajadores sobre esa circunstancia. Que unos datos que se vienen utilizando para una finalidad ahora se van a utilizar para otra. ¿Y se puede efectuar el registro de la jornada mediante hoja de firmas colectiva? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya en un pronunciamiento relativamente reciente, ha entendido que sí es posible. Ello a raíz de una demanda que interpuso un trabajador que entendió que la hoja de firma tenía que ser individual.
Entendía que el resto de trabajadores no tenían que tener acceso o conocimiento de la información relativa a cada uno de ellos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha venido a entender que esa hoja de firma es colectiva, en la que puede constar los DNIs, nombre y apellidos, hora de entrada o salida, o curso que realiza un trabajador o al que accede, puede ser una hoja compartida, puede ser una hoja en la que figuran nombres y apellidos o relación de trabajadores. No tiene por qué ser una hoja individualizada. ¿Pueden las organizaciones controlar o monitorizar las llamadas de los trabajadores? El Tribunal Supremo vino a señalar que sí, pero única y suficiente cuando resulte estrictamente imprescindible para controlar el cumplimiento de la prestación por parte de los trabajadores y además estableciendo garantías añadidas. En concreto, el Tribunal Supremo vino a establecer que había que poner a disposición de esos trabajadores un teléfono para que en su caso pudieran realizar llamadas privadas y que además y sobre todo había que informarles con carácter previo de que esas llamadas iban a ser monitorizadas. En concreto se trataba del sector del contact center. Allí se entendió que era razonable que por razones de mejora de la calidad del servicio, por razones de seguridad, se pudieran monitorizar, se pudieran grabar esas llamadas. Insisto, hay que estar al caso concreto, hay que considerar que es estrictamente necesario para el cumplimiento de la prestación y si es así, en todo caso, establecer las garantías necesarias que pasan sobre todo por informar previamente al trabajador para que sea conocedor de que esa grabación, de que esas llamadas se están grabando. ¿Y puede el trabajador grabar una conversación telefónica con el empleador? Pues aquí lo cierto es que se abre ahora, hasta ahora era una cuestión clara. Los tribunales habían venido dando validez a la grabación de la conversación telefónica que realizaba un empleado con su encargado o con el empleador. En la medida en que se entendía que no se había vulnerado el secreto de las comunicaciones, dado que la grabación la realizaba una de las dos partes. Y solo se vulnera el secreto de las comunicaciones cuando quien intercepta la llamada es un tercero, cuando quien graba la llamada es un tercero. Ahora se plantea la duda por una razón, y es que hay una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, muy reciente de este año, que ha venido a declarar, a sancionar a una empresa por utilizar una filmación que había hecho un trabajador de un compañero suyo con su móvil, en la que se observaba como otro compañero, ese compañero no hacía nada o desatendía sus obligaciones. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal ha sancionado a esa empresa que ha utilizado esa grabación que había realizado un compañero con su móvil por dos motivos. En primer lugar, por considerar que la medida no era idónea, no podemos ahora entrar en detalle sobre ello, pero en segundo lugar, porque considera que se vulneró el derecho de información que tenía el trabajador. Es decir, lo que está diciendo la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal es que tenía que haber informado la empresa al trabajador de que disponía de esa grabación. Lo cual nos puede llevar a plantearnos en qué medida ahora el trabajador que graba a un encargado o un responsable tendría que informarle inmediatamente a continuación o en ese momento de que le está grabando. Pues de lo contrario podría plantearse en qué medida no se está vulnerando el derecho a la protección de datos del encargado o del responsable de la empresa. Insisto, es una vía que hay que explorar y que sería consecuencia de una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. No nos planteamos ya si se ha vulnerado o no el secreto de las comunicaciones, ya declararán los tribunales que no queda vulnerado, pero lo que podemos plantearnos es si se vulnera la protección de datos del derecho a la privacidad del responsable o del encargado, en la medida en que el trabajador no le informe. Y vamos muy rápido con la última de las preguntas porque nos quedamos sin tiempo y se ha repetido también bastante. Si es necesario solicitar el consentimiento de los trabajadores para tratar los datos relativos a la salud en el marco de los reconocimientos médicos. No, en principio no es necesario el consentimiento, porque aquí el título habilitante o legitimador es precisamente la obligación que tiene la empresa de realizar reconocimientos médicos. Dado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone la obligación de realizar reconocimientos médicos, implícitamente se está autorizando el tratamiento de los datos resultantes. Por lo tanto, no hace falta el consentimiento. Pues no sé si, Javier, en este minuto que nos queda, ¿quieres destacar, subrayar algo más? No, en principio no. Sí señalar una cuestión que no he advertido al principio, y es que dado que las modificaciones que se han introducido a través del reglamento y de la ley son relativamente limitadas, los instrumentos interpretativos de los que nos veníamos sirviendo en el pasado seguramente siguen siendo útiles, y me refiero por ello a los pronunciamientos judiciales que se han producido en el pasado y a las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal. Dado que los cambios son limitados,
esas resoluciones y esas sentencias que se han producido en el pasado siguen sirviéndonos como canon interpretativo de cara a resolver las dudas que pueden surgir en relación con la aplicación del nuevo marco normativo. Pues muchísimas gracias, Javier Tibol, consultor de Abdón Pedrajas y, como hemos dicho, profesor también titular de Derecho del Trabajo en la Complutense de Madrid. Gracias a todos los asistentes. Nos hemos quedado sin tiempos y, bueno, desde ORH, también desde Abdón Pedrajas, pues estamos a su disposición. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias.